Seguimos adelante en hora de cierre y continuamos con este ciclo con los candidatos a la intendencia, en este caso de Montevideo. Estamos con Mario Vergara, candidato a la intendencia por el Frente Amplio. Vergara, ¿cómo anda? Gracias por este tiempo aquí en Radio Sarandí. Muy bien, es un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia. ¿Por qué quiere ser intendente de Montevideo? Y bueno, porque tenemos que seguir trabajando para contribuir a que la gente viva mejor, a que tenga más oportunidades, a que pueda ejercer más sus derechos. Tenemos una vocación en ese sentido de avanzar en esa dirección, y la verdad que el desafío de la intendencia, que se involucra con tantos temas, porque es una cantidad enorme las tareas que realiza la intendencia de Montevideo, que son temas que están vinculados de manera muy directa con la vida cotidiana de la gente. Por lo tanto, eso nos motiva enormemente. Es de las opciones que de alguna manera podían estar planteadas para nuestro futuro inmediato, optamos por avanzar en la candidatura con perspectivas de la Intendencia de Montevideo. Por lo que marcan las encuestas, por lo que marca también la historia, digamos, del departamento de Montevideo, lo que hace a la política, y porque seguramente usted es de los candidatos más conocidos que propone el Frente Amplio, seguramente sea el próximo intendente. Tiene además el respaldo de un grupo importante como es el Movimiento de Participación Popular. ¿Usted esto lo analiza de esta manera, lo ve de esta forma? Yo lo que veo es que hay aproximadamente 38, 39 sectores del Frente Amplio que comparten la visión de que uno pueda conducir la Intendencia de Montevideo en los próximos 5 años. Obviamente sentimos un respaldo muy fuerte de todos ellos. Obviamente unos son sectores más grandes y otros son más pequeños, pero creo que marca, que hay una amplitud muy grande dentro del Frente Amplio en apoyo a la candidatura. Es cierto que el Frente Amplio tiene una perspectiva de triunfo en el departamento de Montevideo, que implicaría la 8ª vez consecutiva en la que el Frente es llamado a gobernar Montevideo por parte de la ciudadanía, y no creo que eso sea casual, ¿verdad? O sea, más allá de que por supuesto hay temas a trabajar mejor, hay temas a resolver mejor, creo que también hay un cierto nivel de satisfacción sobre el grueso de las tareas que realiza la Intendencia. De hecho, la Intendencia hace encuestas periódicas con relación a cómo la población percibe las tareas que son responsabilidad del gobierno departamental, y hay una mayoría muy amplia de tareas que tienen una muy buena valoración por parte de la gente, ¿no? De espacios públicos, de actividades culturales, en teatros, museos, botánico, de políticas sociales, que la Intendencia siempre estuvo en los momentos difíciles, ¿verdad?, de la población. Estoy pensando en la crisis del 2002, estoy pensando en la pandemia, de las políticas en las policlínicas municipales, que tienen una muy alta valoración por parte de la gente, etcétera. Obviamente también hay temas que tienen una valoración deficitaria, ni que hablar. En primer lugar, el tema de la limpieza y la gestión de residuos, y en segundo lugar, pero ya con distancia, los temas de la movilidad, del tránsito, el transporte. Nosotros nos paramos en una historia de 7 administraciones frente amplistas que han cambiado radicalmente el departamento, que han generado bienestar, derechos y oportunidades a la gente, con la clara conciencia de que hay temas pendientes de resolución, porque también son temas que tienen cada vez más una dimensión mayor, ¿verdad? Los montevideanos generamos muchísimos más residuos que hace 10, 15 años. Los montevideanos tenemos cientos de miles de automóviles más que hace 20 años, y por lo tanto eso genera desafíos que que la Intendencia sin duda en el futuro inmediato tiene que abordar. Vamos a hablar de esos temas en el transcurso de esta entrevista. Ahora quisiera consultarle, antes de hablar propiamente de lo que es la campaña,
Le hablaba de esto del apoyo del MPP, porque es uno de los grupos más grandes del Frente Amplio, eso es incuestionable. Usted, perteneciente al ala más seregnista, si se pudiera llamar de esa manera, usted apoyó a Yamandu Orsi, ¿no?, como candidato para la presidencia. Ahora el MPP lo apoya a usted. ¿Qué sintió cuando Orsi asume y no nombra a Líber Seregni? Es una pregunta que hace tiempo le quería hacer, no había tenido la oportunidad, pero ¿qué pensó en ese momento? ¿Por qué no nombró a Seregni? No, el por qué no lo nombró, no tengo respuesta. No voy a negar que me sorprendió un olvido de esa naturaleza, porque evidentemente el general Seregni es creo yo, el referente número uno de la historia del Frente Amplio, por sus valores, su ética, su coraje, su visión estratégica, su capacidad de diálogo, su entrega en todos los terrenos, y sí, no voy a negar que me sorprendió ese olvido, digamos, que bueno, que obviamente nos identifica seguramente a los Frente Amplistas, incluido a Yamandu, estoy seguro. ¿Nunca lo habló con Orsi? No, ese punto no hemos tenido oportunidad de... No. Uh-huh. ¿Cuáles son, a su criterio, las 2 o 3 grandes obras que ha realizado el Frente Amplio en estos 35 años de gestión? No, es que la gestión de la Intendencia no solo se mide en obras puntuales, ¿verdad? Ha habido un cambio sustancial en la forma de gestionar. Yo sé que hay mucha gente joven o medianamente joven que no vivió o no tiene por qué recordar lo que eran las intendencias antes de 1990, ¿verdad? Hace 35 años, en donde había problemas serios de gestión, de irregularidades, de toneladas de comida que desaparecían, de que no había una distribución razonable de los bienes y servicios de una intendencia extremadamente ineficiente, que había una lógica de clientelismo político en el funcionamiento de la intendencia que era notoria. Quizá la gente pueda entender eso cuando uno dice que esa es la lógica con la que se gobiernan intendencias en muchos departamentos hoy en el país. Por lo tanto, el primer punto grueso que marca una diferencia es que, bueno, que los gobiernos del Frente Amplio en Montevideo y en Canelones, sin duda se han parado en un lugar distinto, en un lugar de más ética, de transparencia, de combatir irregularidades, de distribuir los bienes y servicios de la Intendencia de manera equitativa en función de las necesidades de la gente y no en base al color político partidario, de generar concursos y sorteos para el ingreso a la función pública y no el ingreso a dedo de las personas en función del color político partidario. Yo creo que ha habido claramente un cambio sustancial en las formas de gestión en donde básicamente se ha erradicado el clientelismo político. Claro, ahora también, por ejemplo, se le puede decir desde el Partido Colorado, ¿no?, que fue el partido que gobernó básicamente Montevideo antes de este tiempo del Frente Amplio, que las grandes obras con las que se identifica a la ciudad siguen siendo prácticamente las mismas que hace 100 años, ¿no? Pienso en la Rambla, en los grandes parques públicos, las grandes avenidas, el túnel de 8 de octubre, por poner algunos ejemplos. ¿Por qué cuesta identificar grandes obras de estos años, ¿no? La ciudad, a ver, estamos hablando de momentos en donde la ciudad era muchísimo más pequeña de lo que es hoy. Por ejemplo, con la visión del vallismo de principios del siglo XX, sin duda que en la ciudad se hicieron cosas importantes, como el tema de la Rambla. Después, lo que fue, por ejemplo, lo que hoy es la calle, el Boulevard Valle de Ordóñez, ¿no?, propios, que se inició como una perimetral de la ciudad, y hoy es una arteria que atraviesa la ciudad en el medio. O sea, obviamente era otro panorama, había otras capacidades económicas también, pero la ciudad es una acumulación histórica, y nadie reniega de eso, al contrario. Nosotros amamos Montevideo, nos enorgullece Montevideo, vivimos en Montevideo, pagamos los tributos en Montevideo, y nos da orgullo cuando en un ranking internacional o en una revista internacional se coloca a Montevideo en un lugar de privilegio
por su calidad de vida y por un montón de características. Ahora, uno puede enumerar en todos estos años una enorme cantidad de cosas. En espacios públicos, Montevideo es otra ciudad, otra ciudad. Podemos empezar a enumerar, sí, no de la dimensión de la Rambla, bueno, tampoco hay lugar para hacer más Ramblas, digamos. De hecho, se avanzó mucho en la Rambla hacia el oeste, pero también espacios públicos, nomás en los últimos tiempos, en los poquitos últimos años, tenemos el espacio Modelo, donde estaba el mercado Modelo, ahora es un espacio público imponente para toda la ciudadanía, para los chiquilines, para todo el barrio y para mucho más que el barrio. El otro día se inauguró el Balcón del Cerro, allá al lado de la Fortaleza, donde también hay un espacio público enorme al servicio de la ciudadanía, y podemos seguir lo que han sido las plazas y demás. Yo recuerdo el primer gobierno de Arana, que una de las cuestiones salientes, por supuesto, eran los espacios públicos, las plazas, que estaban totalmente olvidadas, decaídas, en fin. Sí, el saneamiento seguramente también. El saneamiento es un avance muy grande, las obras más relevantes, ¿no? Y que tenía que ver, por ejemplo, con el estado de las playas. Eran épocas en donde la recomendación era que la gente no fuera a bañarse a las playas de Montevideo. En fin, hay muchísimas cosas, ¿no? O sea, no hay que medirlo solo, bueno, en la época en que se hizo el Palacio Legislativo, el Estadio Centenario, la Rambla. No creo que podamos medirlo en esos términos, pero no hay duda de que Montevideo es otro, desde muchísimos puntos de vista. Y bueno, reitero, sin ningún ánimo refundacional, la ciudad y el departamento son acumulación de décadas y décadas, de más de un siglo, y de eso nos sentimos todos orgullosos. Hay un dato que surgió en el diario El Observador y quiero consultarle, ya tiene varios meses, y dice que 6 de cada 10 kilómetros de calles en la ciudad presentan un estado malo o regular. Casi el 38% de ese kilometraje en todo el departamento está en mal estado. El promedio es más alto, 42% en aquellos caminos de la red municipal, caminos barriales con menor tránsito. Solo 1 de cada 5 kilómetros está en muy buen estado en toda la capital. La pregunta es, ¿cómo se llega a este estado de situación, a esta falta de inversión, en este caso en la red vial, y cómo se hace para revertir todo esto, ¿no? Bueno, de la pregunta surgiría de que eso es algo que ha caído drásticamente, y no lo tengo del todo claro así, ¿verdad? Yo creo que siempre hay una demanda en ese sentido. Hay que trabajar más en las cuestiones del bacheo, de la reconstrucción de calle o del hacer calle y hacer vereda. Hoy estamos en una ciudad que se ha ampliado en la periferia, justamente en circunstancias que todos sentimos que hay que trabajar diferente, en asentamientos, algunos que se han ido regularizando, pero muchos que están a mitad de camino o no se han regularizado aún, que es en buena medida donde falta calle, falta vereda, y es parte de una ampliación de la ciudad, justamente asociada a sectores que son más carenciados y que tienen más dificultades y más vulnerabilidad. ¿Se requiere un shock de infraestructura? ¿Una especie de shock? Se requiere algunas cuestiones de shock que tienen que ver, sí, con el tránsito, la movilidad, sin duda, y eso implica también el tema de calle, de recomponer calle. Se requiere también un shock en materia de veredas. Nosotros nos vamos a comprometer a hacer cientos de kilómetros de vereda en muchos lados, porque tengamos claro lo siguiente: según el digesto municipal, las veredas son responsabilidad del vecino, de la vecina. Obviamente ese mecanismo no ha logrado ser exitoso en general, ¿verdad? Porque en muchísimos casos eso no ha resuelto el mejorar, el arreglar o en crear vereda. Yo entiendo que nosotros tenemos que, sin cambiar la responsabilidad, tenemos que, como intendencia, tener una tesitura muchísimo más proactiva en materia de veredas, tener un plan de veredas que después, con el tiempo y sin apuro y demás, se le irá cobrando a cada responsable, que es el vecino, pero sin ninguna intencionalidad de agobiar a nadie, pero sí de generar veredas adecuadas
tanto en lugares donde hay que reparar, que a veces además incluye trabajos más amplios que meramente cambiar baldosa, ¿verdad? Que tienen que ver con las raíces de los árboles y cosas por el estilo, como en una enorme, y eso voy al punto anterior, una enorme zona del departamento que directamente no tiene vereda, es zona que en algunos lados incluso todavía falta saneamiento, canalización, y que ahí ya no es reparar vereda, sino hacer vereda nueva. Ese es un foco de nuestro trabajo en que vamos a cambiar esa lógica y vamos a avanzar en clave de un programa específico para restaurar, reparar y generar veredas en todo el departamento. Vergara, un tema que se ha reiterado tiene que ver con las finanzas de la comuna, esta situación también de los préstamos que no han sido aprobados en la Junta Departamental, pero la pregunta es, ¿no cuenta Montevideo con recursos propios para llevar adelante esas obras? Se habla de que se recaude, usted me corregirá si es correcto o no, $2 millones diarios, ¿no?, en materia de lo que la ciudadanía paga en impuestos. Ese es el promedio diario de un presupuesto anual, ¿verdad? Que es lo que gasta la Intendencia en toda la enorme cantidad de tareas que realiza. ¿Y es lo que recauda también? No, porque recauda menos, justamente hay partes que, digo, no recauda mucho menos tampoco, recauda está en ese entorno. Un volumen similar, pero todo organismo público, nacional, gubernamental y demás, se maneja también con lógicas de endeudamiento, porque no todo hay que financiarlo y pagarlo en el mismo momento que se hace. Así como en el gobierno nacional, cuando se hace una ruta o un puente que se va a amortizar en el largo plazo, es razonable endeudarse a largo plazo. No hay por qué pagar la generación de hoy, pagar íntegro una ruta que se va a usar en los próximos 20 o 30 años. Lo mismo pasa en muchas infraestructuras y cosas que utiliza la Intendencia de Montevideo. O sea, es parte de una gestión razonable el combinar la generación de recursos propios con lógicas de endeudamiento, sobre todo para tareas de mediano y largo plazo. También cabe decir que cuando uno ve el gasto por y la recaudación y el gasto por habitante, Montevideo es de los departamentos que menos carga tiene hacia la población. En todo caso, yo creo que la gestión financiera hoy no es reluciente, la situación financiera hoy en la Intendencia no es reluciente, por supuesto, no es floreciente, que eso tiene varias causas. Tiene también causas vinculadas a que la Intendencia volcó muchos más recursos de lo que usualmente tiene que hacer en el marco de las políticas sociales durante los años de pandemia, en donde se percibía que el gobierno nacional no volcaba los recursos y el esfuerzo suficiente como para atacar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, y allí estuvo presente la Intendencia de Montevideo. También lo mismo había estado en la crisis del 2002, ¿verdad? También el hecho de que el gobierno nacional claramente tuvo una actitud discriminatoria desde el punto de vista político con la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones, recortando fondos y recursos específicos de la zona metropolitana que obviamente afectaron la posibilidad de la Intendencia de desarrollar más tareas. Ahí hubo algo que seguramente vamos a tener que volver a conversar con el gobierno nacional en esta nueva administración, al menos para que se recompongan los flujos financieros que venían antes de la administración anterior y que, vuelvo a decir, tuvo una actitud discriminatoria. Y también un punto que usted decía, que era que cuando se iba a tomar el préstamo del BID, que históricamente se ha venido tomando, o sea, no era ninguna innovación para saneamiento y limpieza, sobre todo el Partido Nacional bloqueó la mitad de ese préstamo, el que venía vinculado a los temas de limpieza. Esas son dinámicas naturales propias de una gestión razonable de la Intendencia, que cuando se corta, obviamente tiene impactos en la gestión. Y respecto a la estructura de la propia Intendencia, ¿hay que hacer cambios, modificaciones?
Y bueno, En el siempre hay organigrama márgenes. propio de la Intendencia, ¿hay margen para eso? Siempre hay márgenes para mejorar, sin duda, porque los problemas van cambiando, las prioridades van cambiando, la dimensión de los problemas va cambiando, ¿verdad? Si uno dice que hoy Montevideo tiene que gestionar 60-70% más de residuos que a principios de siglo, bueno, ya pauta que ahí hay un tema que ha cambiado de dimensión. En los últimos 2 años en Montevideo se han generado más de 150.000 toneladas de residuos adicionales por año. Y lo mismo en el tema transporte, ¿verdad? Que obviamente están pensándose proyectos de alta envergadura para las modificaciones en la movilidad y sobre todo en la movilidad pública, porque hace ya muchos años que Montevideo recibe más de 20.000 autos nuevos por año. Por lo tanto, esos son desafíos y demás. La estructura y la lógica de las políticas, además de los temas tecnológicos, etcétera, hace que la Intendencia tenga que ser vista como un organismo vivo, ¿verdad? Como un organismo que tiene que adecuarse y adaptarse a necesidades que van cambiando, a prioridades que van cambiando. Hablemos, por ejemplo, de la movilidad que usted planteaba. ¿Por dónde crece Montevideo en ese sentido? Y quizás es volver un poco a la temática del inicio en cuanto a obras. ¿Cuáles pueden ser nuevas vías rápidas u otros medios? ¿En qué está pensando? Claro, ya no se habla de la movilidad montevideana, ¿verdad? Ya se habla de la movilidad metropolitana, porque evidentemente hay problemas de movilidad de muchísima gente que todos los días atraviesa las fronteras departamentales, ya sea hacia el lado de Canelones primordialmente, pero también hacia el lado de San José. Y bueno, está claro que este aumento brutal en la cantidad de vehículos ha hecho que se haya enlentecido la movilidad general, tanto la movilidad individual como la movilidad del transporte colectivo, y esas cosas tenemos que apuntar a resolver. Eso significa que hay que encarar proyectos de envergadura, que obviamente van a llevar un tiempo en ser analizados, ejecutados, pero esto ya no se arregla, entre comillas o metafóricamente, tapando baches, ¿verdad? Ya no es un tema de cambiar alguna regla menor, porque por ejemplo el tema de las líneas solo bus en algo han agilizado el transporte colectivo, hay que fiscalizar mejor, dicho sea de paso, pero está claro que con medidas de esa envergadura no vamos camino a resolver una problemática que es cada vez más importante. Entonces hay que tener sobre la mesa, de hecho no es casualidad que ya haya a estudio al menos 2 proyectos vinculados a proyectos de infraestructura y de reglas de juego en la movilidad que son de alta envergadura, y no descartamos que pueda haber más proyectos que generan troncales o tren, ¿verdad? Está el tren de Avenida Italia Yanatacio, están los troncales de transporte público en la propuesta de Simbe, que también involucran Avenida Italia Yanatacio y 8 de octubre de Camino Maldonado, con una fuerte transformación también en todo lo que es 18 de julio. Bueno, propuestas que apuntan a reducir sustantivamente los tiempos de viaje del transporte colectivo, con el ánimo también de impactar en los incentivos de la gente para usar menos transporte individual. Claro, ¿le gustaría ser el intendente, en caso de ganar, que reinaugure el tren, el intendente en que durante su gestión vuelve el tren a Montevideo? Bueno, en realidad estos proyectos que le menciono están, yo digo un poco caricaturescamente, en la etapa del dibujo inicial. Son proyectos de mucha inversión, de alta envergadura, y por lo tanto hay que analizarlos en profundidad, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la implementación, de la viabilidad política, etcétera. Por lo tanto, a mí me gustaría ser el intendente que avance en estos proyectos de infraestructura, pero para eso hay que seleccionar el que más convenga, el que es más factible, el que es más pasible de ser implementado, o una combinación de ellos, o quizás que aparezca algún otro proyecto en esta dirección. Ahí sí, mi respuesta es positiva. Podrá ser el tren, podrá ser los troncales de transporte colectivo, o podrá ser una combinación de ellos,
Bueno, en fin, también puede aparecer otro proyecto también vinculado, reitero, al eje hacia San José. Lo que está claro es que tenemos que avanzar con esa lógica bueno, eso implica, por supuesto, una fuerte coordinación con la Intendencia de Canelones, eventualmente con la Intendencia de San José y con el gobierno nacional, porque estos son inversiones en infraestructura en donde ineludiblemente el gobierno nacional tiene que ser parte, y de hecho cuando la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dice que la movilidad metropolitana es una de las prioridades del gobierno nacional, bueno, es música para nuestros oídos. Ya en la recta final, se estima que 70.000 personas dejaron el departamento de Montevideo en los últimos 10 años, según datos del censo, y vemos casi que diariamente cómo crece el departamento de Canelones, ni que hablar del departamento de Maldonado, como muchas empresas, fábricas se instalan, ¿no?, en las zonas vecinas. Y además la gente que decide vivir, ¿no?, en los departamentos vecinos. ¿Por qué pasa esto? ¿Dejó de ser atractivo Montevideo para invertir, para vivir, para estar? A ver, en la parte de las personas, de las familias, bueno, hay seguramente multiplicidad de razones por las cuales hace muchos años se ha expandido enormemente todo lo que es la ciudad de la costa y otros lugares en Canelones, ¿verdad? Mientras Montevideo reduce un poco su población, el aumento entre censo y censo en Canelones es muy notorio, muy significativo. Sí. Claramente a nivel de familias hay motivaciones diversas por las cuales hay gente que decide ir a vivir a la Costa de Oro, ¿verdad?, o a la ciudad de la costa y lugares por el estilo. En materia de instalación de empresas se ha recibido mucha inversión en Montevideo, en Canelones, y en eso hay que reconocer que la Intendencia de Canelones ha trabajado muy bien con una lógica de facilitar negocios y por lo tanto facilitar inversiones en el departamento. Yo creo que en ese sentido Montevideo quedó un poco anquilosado en esa lógica y sin duda va a ser uno de las áreas que vamos a estar revisando para que los inversores sientan también que a nivel de lo que compete a las intendencias, bueno, también Montevideo es un lugar que contribuye, facilita la generación de negocios pequeños, grandes, medianos, muy grandes, ¿verdad?, para el desarrollo económico. En ese sentido creo que Montevideo tiene una tarea de actualización que ha venido retrasándose, sobre todo con respecto al departamento de Canelones. Mario Vergara, candidato a la Intendencia por el Frente Amplio, quedan un montón de temas, seguramente conversaremos más adelante de cara a las elecciones, todo el tema, la recolección de residuos que usted ha presentado también allí, varias iniciativas, quedará para la próxima, pero queremos agradecerle en esta oportunidad. Muchísimas gracias y ni que hablar que cuando ustedes lo dispongan, continuamos la conversación. Muchas gracias, hasta la próxima.